todos y todas ustedes en este recinto Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y cuyo invitado especial es el país de Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro literario en el festival cultural más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me gustaría presentar a nuestros invitados. Nuestra primera invitada nos va a hacer el favor de narrar, contarnos, enriquecer la literatura que vamos a analizar el día de hoy. Su nombre es Adriana Azucena Rodríguez, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es doctora en letras hispánicas, autora de las teorías literarias y del análisis de textos, además de los cuentos del infierno de los amantes. Nuestro autor, que nos presenta hoy Una caracola en el espejo, su nombre es Juan Joaquín Pérez Tejar. Ha publicado Los refranes del jaranero y La casa de la pereza. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Veracruzana en el año de 1994. Ha publicado poemas en revistas como Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical de Conaculta y Palabrijes, El placer de la lengua en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Realizó grabaciones de poesía en voz alta con un grupo de rock urbanita, así es que ya también nos puede deleitar con música. Y Los Metronautas, Fernando es el pescado, en el 2000. Y La noche que murió Marlon Brando. Ha presentado su performance Joaquinki, poemas porn pops, en el Festival Internacional de la Poesía en voz de Alta del Casa del Lago de la UNAM, en el 2009 y el 2010. También trabajó en el Burdel Poético de la Ciudad de México y ha publicado la obra Cría de Cuervos, Corea Poema, con el colectivo del mismo nombre. Y sin hacer ya más preámbulos ni quitarles más tiempo, les cedo el micrófono para que nos cuenten este interesante libro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No saben la alegría de estar acá con acompañantes que están interesados en la poesía, estar aquí con el poeta. No, es que ¿cómo lo presento? La primera vez que lo vi estaba encuerado. ¿Sabes? En serio, es que uno de los eventos que mencionaron aquí, pues es que, o sea, ¿cómo voy a faltar a la verdad? Entonces yo fui al auditorio y de pronto sale un señor con poca ropa, toda de cuero, y empieza a cantar ahí, y a recitar, y bueno, fue realmente un show interesantísimo, y bueno, pues ahora estoy acá hablando de un libro que además es muchos libros, ¿saben? O sea, realmente se llevan uno y se llevan un montón, y creo que un montón de experiencias y de años de vida de nuestro poeta. Pues ya, Pérez Tejada, sí me acuerdo, payaso. Sí, ya, que nos vean en la televisión. Y bueno, la verdad es que son muchos poemas que van tejiéndose entre ellos, y aunque termina por ser un libro muy extenso, es casi como un solo libro, ¿no? Y eso es muy acertado, es una experiencia muy padre de lectura de un libro, reconocer las emociones del autor, ¿no? Sus obsesiones casi. Y pues bueno, el libro es tal cual, les mencionó, Armonía, una caracola en el espejo. Un título muy bonito y muy sugerente.
yo realmente pues me tenía que imaginar, ¿no? La caracola ahí frente al espejo y pues bueno, mirándose, ¿no? Fijamente uno a otro. Y bueno, pues también, ¿no? Una caracola que además es el hogar de moluscos. No sé si ya están en tu casa estas caracolas. Y también es un instrumento musical, o sea, tiene todo que ver con este libro. Es el símbolo del equilibrio, ¿no? Entonces, el equilibrio, ¿no? Como armonía, también esa idea me encantó. Y por supuesto, la caracola también es el símbolo de lo femenino, que está muy presente en el libro. Y pues no es de extrañar que sea un libro, pues urbano, ¿no? Tiene mucho de ciudad, pero conjuga esa ciudad con el mar, particularmente el puerto de Veracruz, que creo que también, ¿no? Es tu lugar de nacimiento y además tus abuelos llegaron en algún momento y atracaron, aparcaron, como se diga, en un carnaval, ¿no? Una vez puso una foto de abuelos o algo así en pleno carnaval. En realidad mi abuelo llegó por tren, no por mar, y de Durango, y se hizo amigo y ferrocarrilero, y entonces en algún momento se hizo rey del carnaval de Veracruz en 1931, entonces yo vengo de una, ¿cómo se dice? De un desierto. De una estirpe de sangre azul. No, y bueno, pues es que Veracruz también aparece mucho en su libro, ¿no? El puerto, por supuesto, el mar, las sirenas, pues esas tremendas muchachas de puerto, ¿no? Que están en Veracruz. Y bueno, pues un fragmentito ahí que yo sí quisiera leer. Para entrar al manicomio, el mar de Veracruz. Para escuchar los gritos de la caracola, el mar de Veracruz. Para hundirse con versos en los bolsillos, el mar de Veracruz. Para estar salado, el mar de Veracruz. Para tirarse por la borda del Orizaba, para la inmortalidad del cangrejo, para regalar color, El mar de Veracruz. Nunca había pensado que podía ser la Eso es lo que te iba a mencionar, ¿no? Es que, en serio, yo escuchaba este tipo de textos cantados por ti esa primera vez, y mientras estoy leyendo este libro ya como tal, yo te imaginaba cantando esos poemas, y me preguntaba cómo se escuchan los poemas en tu cabeza, querida. O sea, ya vienen con música. ¿Crees que piensas con ese ritmo? ¿Cómo se relaciona para ti la música y la poesía? Fueron preguntas que me quitaron el sueño. Sí, no vienen juntos, no vienen en el mismo paquete, digamos. Yo escuché y he escuchado y sigo escuchando mucha música, yo creo que es mi pasión. Le comentaba aquí al amigo, ¿tu nombre? Alexis, que pues es como, yo hubiese querido ser cantante y rockero, ¿no? Y no poeta, pero pues no, mi infraestructura personal no me daba para más y mis cualidades tampoco. Entonces, habilidades musicales tampoco eran muchas. Pero la idea era hacer música. Entonces, una de las cosas que es de mucha ayuda es hacer poemas que tengan cierta métrica, cierta medida, ciertas rimas, y eso ayuda bastante porque se parece mucho a una canción, ¿no?
la canción es un subgénero de la poesía. Y por otro lado, con el paso de los años, con mi hermano y con el grupo que se mencionó hace rato, Urbanita y los Metronautas, pues hicimos estas combinaciones de música y poesía. Pero en algún momento me tocó a mí hacerlo solo, como esperemos que nos dé tiempo para hacerlo al ratito. Y yo le puse, empecé a decir el texto y empecé a encontrarle una musicalidad al texto, porque siempre dicen, la poesía es muy musical, o estos poemas son muy musicales, y yo los veo y así como, pues, ¿dónde está la música, no? Y entonces yo quería que mis textos realmente sí tuvieran algo de musical, una figura literaria que ayuda a eso es la anáfora, ¿no? La repetición de ciertas palabras, ciertas frases, como las que hace un ratito dijeron ustedes, ¿no? El mar de Veracruz, pues eso ya le da cierto ritmo, ¿no? La métrica le da cierto ritmo. Y entonces la melodía, es difícil de encontrar, pues ya ahí con estarlo repitiendo, diciendo y viendo, se puede uno hacer un poquito de esta cuestión de pasar del texto a la música. Pero muy pocas veces, si no es que ninguna, he hecho así como pensando la música y el poema al mismo tiempo. Performancero, Sí. era la palabra que no se me ocurría cuando me tengo que recordar tu nombre. No era tu nombre, sino era ¿qué quieres? Y era la palabra que estaba buscando. Y sí es cierto, ¿no? Mientras nos estás contando, ¿no? Ese concepto de la creación, sí, claro, más que un rockero, pues digamos, es un performancero, ¿no? Sí, y hay algunos cantantes de rock y incluso de ópera que no cantan, sino que recitan. En ópera se llama recitativo, pero Lou Reed, no sé si lo ubican, él como parece que canta y dice los textos. Bob Dylan parece que dice y canta los textos. Y así hay una serie de cantantes que parece que dicen, pero están cantando o cantan y parece que dicen. Y entonces yo ahí me pondría en esa parte, porque no soy afinado, traigo la música por dentro nada más. Okay. Les iba contando, entonces, este libro, como son varios libros, pues al final se unieron organizándose en varias secciones. Y hay una que me parece muy interesante y muy breve, creo que es la más cortita, que es Canciones Minimalistas. Y me sorprendió mucho porque son un conjunto de aforismos, pues en verso, ¿no? Particularmente ingeniosos. El aforismo, que es esta escritura breve, muy cercana a la filosofía. A ver, me regalo un libro que me recuerde qué filósofo escribió mucho en aforismos. Lo sabía. No, Friedrich Nietzsche es autor de muchos aforismos interesantes y una cosa que tiene que tener el aforismo es que debe ser ingenioso. Aunque la verdad es que el ingenio está presente en todo el libro, pero este fragmento mezcla muy bien el chiste con ese razonamiento, ¿no? Cercano a la filosofía. También es como los hijos que hubieran tenido el refrán con la metáfora. Está también muy bien logrado el juego de palabras, pero al mismo tiempo la imagen verbal. Y pues bueno, sí me gustaría también leer algunos. A ver cómo los ven. Caribe se escribe con negritas. Esta palmera huele a Coco Chanel. Sabe a domingo la sandía. Las aguas de frutas están preparadas con luz de sol. Bueno, nada más esos dos voy a leer para que, por si se avienta también nuestro autor a leer otros.
lo curioso es que además, si los lees juntos, también parece que estás formando un solo poema. Es algo, bueno, ¿no? O sea, y esas son como las recomendaciones de lectura, o sea, uno los puede leer por separado, pero ya juntos, ya conforman como un mural, ¿no? Donde el personaje es el mar, donde se está recreando el mar a lo largo de esos capítulos. ¿Te gustaría leer alguno de tus aforismos? Yo luego leo las canciones. A ver, ¿me lees porfa? Que no sé si lo lees. La poética, no, Veracruz es el periodo azul de Dios. No, y siempre Veracruz, así como que constantemente esta presencia, esta obsesión. Y así están, ¿no? Son versos muy breves, poemas muy cortitos. Sin embargo, a partir de esta constancia de maravillas, o sea, qué gran título, querido, en serio, o Cría de Cuervos, ya te comportas un poco más serio, quizás. Doctor, tenías que madurar alguna vez. No es cierto. No las he hecho. E incluso propones algunos poemas sobre literatura de terror. Que escribes poemas sobre literatura de terror, ¿no? Casas embrujadas, uno que otro vampiro por ahí y demás, ¿no? Te voy a demostrar. Acomodada en el féretro, en la casa, en el horror, aún muerta no hay reposo, sus manos arañan el cemento que la empareda a este insomnio invertido. Yo estoy segura de que va a abrir los ojos, va a ir a buscar sangre, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos tus traumas, querido Joaquín. ¿Cómo llegas a esa otra faceta de tu escritura? ¿Por qué después de tanta vitalidad te asomas a los féretros, a las casas embrujadas? Yo diría que la vitalidad todavía continúa, pero hecha de otra manera, ¿no? Porque son además textos más extensos. Y lo que yo cuento, bueno, esta sección está dividida en 3 secciones, y esas 3 secciones están tomadas de 3 libros que yo, de alguna u otra manera, por lo menos 2, para ser reales, los conocí desde la infancia. Mi tía Alma, que aparece en el libro de nuestra sala, me contó La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe, y a mí me traumó, como dice Adriana, para toda la vida, sobre todo una palabra que se llama, que es catalepsia. Y entonces yo llegué a terapia y le dije a la terapeuta, mi historia de vida tiene que ver con este cuento. Y entonces dijo, ¿y qué significa catalepsia? Y me dijo, la muerte en vida. Yo le dije, ¿no? Que sí sabía que significaba la muerte en vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues empezó mi terapia a cobrar sentido. Y porque ya me cobraba, pero sentido no. Diría otro chiste, pero no lo voy a hacer. Me di de alta yo mismo porque no me podía dar de baja. Me di de baja porque no me podía dar de alta, mejor dicho. Bueno, el asunto es de que trabajé todo eso en terapia, ¿no? Toda esta cuestión del cuento y de lo que pasaba en el cuento. Y un día descubrí, releyendo el libro, que el personaje principal, que es uno de los personajes principales, es Roderick Usher, el hermano, ¿no? El hermano y el amigo, tocaba la guitarra, y mientras tocaba la guitarra decía versos en voz alta. Entonces yo la verdad me espanté mucho, porque era lo que yo estaba pretendiendo hacer. O sea, después de, no les digo muchos años, ¿no? Largos años, me
me di cuenta que además de catalepsia y de la muerte en vida y todo, estaba esto que yo hacía actualmente en ese cuento que me leyeron en la infancia. Me emociona. Y entonces, como me gusta el rock, pues dije, pues son las canciones de Usher. Se lo comentó una amiga y me dijo del cantante. Hay un cantante que se llama Usher, y entonces dije, no, pues no le puedo llamar así, ¿no? Y entonces mi mamá, que tiene que ver también con los poemas, los cuentos, siempre nos decía, ¿no? Cría cuervos y se te sacarán los ojos, refiriéndose a nosotros, ¿no? Entonces, pues yo le puse en su honor, entre comillas, cría de cuervos, ¿no? Entonces al lector le sacarán los ojos. Son simultáneos. Son simultáneos esos cuentos con mucho sol y estos con mucho sol. No, los de mucho sol son en Veracruz y los de sí, vivía allá, y estos ya son más citadinos, más de la Ciudad de México, ¿no? Que no sé si tengan que ver una cosa con otra. Pero los otros dos textos que vienen en esa parte, las hijas de Lot, es una historia bíblica. También yo desde niño leí estas cosas espantosas que aparecen en la Biblia, y también así como las hijas con el papá, ¿no? Y lo emborrachaban además, ¿no? Entonces parecía una gran fiesta prohibida, y siempre se me quedó en la cabeza, ¿no? Porque yo era muy obediente, entonces no podía pensar en cosas así, ¿no? Hasta que dejé de ser obediente, entonces ya pude escribir estos textos. Y el del medio, entre Cría de Cuervos y Las hijas de Lot, está la historia de Medea en Veracruz, y eso sí lo supe en la infancia. Una reina de carnaval asesinó a sus hijos, ese es el terror, y los guardó en una maceta, eso es verídico. Y entonces yo dije, pues en algún momento tengo que contar eso, tengo que decir eso, ¿no? Luego hay una canción de Queen que se llama Killer Queen, y yo así como, pues esto está acá, ¿no? O sea, no voy a ser el primero que diga la reina asesina, ¿no? Y leyendo algunas otras cosas, pues fui armando la idea, y al final el poemario, ¿no? Es un poemario dentro de los poemas, como decía Adriana, de las muchas historias, y entonces, pero son historias que ya están escritas, que ya fueron escritas. Medea es una asesina de sus hijos, ¿no? Y la reina del carnaval es una asesina de sus hijos, y yo no voy a decirlo ya, pero está ahí en el texto, ¿no? Mi relación con todas estas personas. Entonces, está ahí todo eso. El terror no es gratuito, la vida es así, y entonces, mi vida fue así, no espero que la de ustedes no. Y entonces, pues lo saqué de una manera muy terapéutica, muy sana, en un libro, no maté a nadie, ¿no? Que yo sepa. Y ya, ¿no? Pero además en esta compleja relación también muestras como un cierto coqueteo, insinuación con esta Medea. Y no lo voy a leer porque ahí sí nos censuran. Yo sí pensaba eso. Bueno, ok, entonces no voy a matar la sorpresa, pero sí, o sea, también llevas el erotismo como a esos personajes, y bueno, eso también lo hace muy interesante. Y bueno, el libro tiene casi como la mitad, el final, y que además es mi sección consentida, es Mariposas, ¿no? O sea, que son justamente textos escritos en prosa que sin embargo mantienen ese ritmo que además me gusta mucho que confieses que es pues casi involuntario, ¿no? Que bueno, manejas bien los recursos, ¿no? Las anáforas, los juegos de palabras y demás, pero pues sí, yo te imaginaba casi, ¿no? Como los poetas del Renacimiento, y con su guitarrita y ahí componiendo
componiendo versos. Y bueno, pues en estas prosas también se conserva esa musicalidad. Yo creo que va a ser placentero también leer esos textos breves. Y bueno, resulta que son también personajes y estructuras también medio extrañas, ¿no? Sí hay muchos insectos que son más surrealistas que los de Dalí o Buñuel, porque cambian, ¿no? Su naturaleza, se transforman. Hay también, sospecho, una especie como de poética. Creo que el autor se explica más o menos, ¿no? Que, de dónde surge su propia escritura, cuáles son las preocupaciones acerca de por qué escribo, cómo se escribe, de dónde viene esa idea que vamos a convertir en un texto literario. Y en ese sentido yo sí escojo Garabato para leerla, que es una de las que me gustan mucho, porque además es eso, ¿no? Es creo que el germen de la escritura, ¿no? O sea, todos nos ha pasado, hemos querido escribir y no se nos ocurre nada y pues terminamos armando un garabato ahí todo. Y pues bueno, en el principio fue el garabato, un trazo hecho sin ton ni son. Para entenderlo, lo primero por hacer es dirigir la mente a otro lado, olvidarse de las cuestiones del intelecto. El garabato no significa nada. Lo coherente del garabato es su sinsentido. Un garabato es un baile guiado por una tinta. Puede garigolear. Esa palabra es un garabato en sí mismo. Con cierta diversión, un garabato es el sueño informe que resiste la claridad. Un garabato es un rayón aliado a la luz. ¿Cómo hacer un garabato? Pongan atención, es difícil. Lo primero es tomar por sorpresa la pluma y comenzar a acariciar el papel, lento o con violencia. Se pueden hacer rayas paranoicas o esquizofrénicas. Quien lo desee puede calcar el hormigueo de su brazo dormido o determinar el crecimiento paulatino de uno de sus rizos. Siempre hay algo redondo en un garabato, una palabra por demás gorda, obesa. Se ve que le sobran los kilos a esa mancha gordinflona, mosca aplastada por la razón, mueca del grafito, pringa de pintura que se achanta. Escurridizo es el garabato, animal del inconsciente. Una limaña va subiendo por el barandal de la imaginación. Galaxia, garabato hecho de estrellas. Y bueno, pues esa es el tipo de textos. Bueno, es que sí es muy diverso, pero más o menos así van los textos de esta sección. Y bueno, pues este en efecto es un tema que me gusta mucho porque yo también soy autora de minificciones. Entonces, ¿alguien me podría definir qué es una minificción? ¿Me suena? Ajá, sí, por favor. Ay, bravo. Sí, por eso no ofrecí el libro, porque ofrecí mini ficción, ficción chiquita. Una historia breve. Y es que sí es cierto, ¿no? La minificción es eso, como una especie de historia a veces, pero también es una imagen. En fin, ¿no? Es una construcción que es un género que aún no tenemos muy claro en sí qué es. Y bueno, también me resultaba interesante, ¿acaso serán poemas en prosa? Explíquenle por favor al autor, porque luego los autores no tenemos muy claro, ¿verdad? ¿Qué escribimos? Nosotros escribimos y se acabó. ¿Pero qué sería un poema en prosa? Vas a decir, sí, es un poema que está escrito en prosa, pero bueno, ¿qué carácter y cómo reconocemos que es un poema?
Tiene un ritmo, sí es cierto. ¿Qué más? Hace uso de muchas figuras retóricas. Ah, muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ya que te aclaramos, querido Joaquín, que es una ficción, que es un poema en prosa, cuéntanos, ¿qué escribiste? ¿Cómo fue? O sea, si fuiste consciente, voy a escribir poema en prosa, o te enteras después de en qué estás, o en fin. Yo los primeros textos que escribí, que aparecen ahí, en esta sección del libro, los escribí como cuando yo era un jovencito, ¿no? Para no decir la edad que ustedes piensan así, cosas. Eran tres como especies de cuentos breves, y como con cierta broma, con cierto chiste. Hay uno sobre la H, no me acuerdo ahorita cómo dice, pero es muy breve, ¿no? Esta es una parte de la H es muda, pero es sorda, pero no se escucha, una cosa así. Y la otra cuando quedó muda la H, ¿no? Después del temblor que pasó en el abecedario, la H quedó muda. Dice, después del primer sismo ortográfico que conmovió al abecedario, la H quedó muda. Y sabemos que la H es muda, pero no se oye. Cuando platico estas cosas con los cajeros, nunca se ríen los cajeros. Los cajeros de verdad. Nunca se ríen. Pero bueno, yo sigo diciendo estas bromas. Y eso había como tres de este tipo. Y dije, pues estos recurrí a ellos porque me acordé después de muchos años que ahí estaban, pero yo quería hacer un libro como de ensayos, ¿no? Entonces tenía varios ensayos y unos ensayos cortos y luego unas historias que parecían sacadas del diario, cortas, que no sé qué eran, y entonces empecé y dije, pues estos cuentitos del principio del siglo XX, me sirven y los incorporé. Y había otros cuentos por ahí que yo tenía que parecían poemas. Yo siempre tuve el problema de escribir como sin narrar, y entonces lo veía como un problema, y al final parece una virtud, ¿no? Y entonces empecé a ver qué era lo que tenía en prosa que pudiera pasar de forma tramposa como poema, porque yo dijera, si es un poema, pues ahí va, ¿no? Y le había dicho en algún momento a Adriana que Paz tenía un libro de prosas que se llama Águila o Sol, que tiene del surrealismo, y que todo eso que escribió él decía que eran poemas. Si uno lo ve, pues muchos son cuentos. Entonces, pero él decía que son poemas. Entonces yo dije, bueno, si él lo dijo, yo también puedo decirlo, ¿no? El asunto, yo pienso que el autor dice lo que es, y ya si los demás, o la editorial también después dicen que son novelas y son biografías, autobiografías y cosas así, ¿no? Entonces hay mucho. Pero al final de todo ese asunto de que ver y recordar que tenía estos y acumular, luego me di cuenta que había cosas muy, que podía repetir un poquito y engrosar estos asuntos. Los ensayos fueron saliéndose, ¿no? Los fui sacando, ya no se volvió un libro propiamente de ensayo. Y entonces al final me di cuenta que había como minificción, que había como poemas en prosa, que había fragmentos de diarios que parecían quién sabe qué, que había como tipos, pues, cosas ensayísticas. Entonces llegó la época actual, ¿no? Donde dije, es género fluido lo que yo escribo, ¿no? O sea, ni L, ni G, ni T, ni B, sino fluido, ¿no? Entonces, yo no soy así, son solamente los textos. Yo sí tengo un género definido, soy heterosexual, no tengo ningún problema con las otras palabras, letras del abecedario, ¿no? Pero yo lo que no terminé de decir al
¿no? Un género donde quepan todos los géneros, y eso es Mariprosas. En realidad fue un libro, unos primeros textos que les regalé a una novia ingenuamente, ¿no? El día que se lo regalé me dijo que no debería decir yo estas cosas. Pero el día que se lo regalé así como en una edición muy hecha por mí, ¿no? O sea, que son muy malas haciendo cosas manuales. Me dijo que ella tenía 3 meses de embarazo y yo solamente tenía un mes con ella, ¿no? Pero gracias a ella, no estoy hablando mal de nadie. Que quede, diría López Obrador, no es así. Gracias a ella, la sección de libros se llama Mariprosas. O sea, si no hubiese existido, no hubiese encontrado ese título que a mí me parece muy bonito, muy tierno, muy poético, muy no sé qué, ¿no? Entonces, una palabra que tampoco yo hubiese hecho o creado, así de mi tronco pecho, como dicen, si no hubiese sido por ella, ¿no? Oye, a mí me gustó mucho, a lo mejor es otra novia, a ver, un fragmentito de este. Eso es más raro. Ese tampoco sé que Quieras. El pedacito que quieras. Esa también es una novia que son muchas novias y ninguna a la vez. ¿A poco no les ha pasado? No. Ay, está su novia al lado. Diría un amigo escritor, presumido. Amelia Luz. Y ese título, estaba yo en una fila para entrar a un concierto de un músico minimalista. Y entonces no sé por qué, había algún letrerito y cosas así, no sé. Y dije, en vez de Amelia, es Amelia Luz, ¿no? Ah, no, sí. En vez de Amelia Luz, Amelia Luz. Y bueno, a ver cómo lo leo, porque no estaba preparado. Amelia Luz dejó de pensar y sintió por primera vez en su vida mientras escuchaba esa música repetitiva que iba de aquí para allá, como un mantra o como las piezas de un rompecabezas que había que armar. Todas las figuras se parecían, pero no eran iguales. Todas eran de colores semejantes. Había muchas piezas azules y otras negras, unas verdes y mucho menos blancas. La música murmuró en su oído y ni siquiera estamos bien afinadas. Eso sentía Amelia Luz cuando dejó de pensar sesudamente y comenzó a sentir sin sudar. Eso, además, ahorita que lo leí me acordé, que es un sueño que yo tuve, o sea, sí tenía estas referencias, pero es algo que yo soñé y que me levanté y escribí el texto, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es escribir tus sueños, ¿no? Si te dan los poemas, los sueños, pues mejor aprovecharlos, ¿no? Te ahorras el trabajo de pensar en escribir un poema. Es más largo, pero hasta ahí. Sí, me pareció muy onírico, por eso decía, a ver cómo lo ve ahora, ¿no? Es decir, ¿en qué andaba? Y ya para ir cerrando, porque creo que es más bonito escucharte cantar y demás, bueno, es que, ay, porque yo sí tengo así como una pregunta que me escuece el alma. Estamos en una época, ya ni siquiera de corrección política, ¿no? O sea, creo que para bien es una época que ya se ha cuestionado el valor de las palabras, ¿no? Que sí hay expresiones que se han usado por ofender, que
que no podemos decir lo que sea si no tomamos en cuenta la reacción de la persona a la que se lo vamos a decir, en fin, ¿no? Y entonces yo me preguntaba mucho, mientras leía, tú sí recurres todavía a esas famosas palabras altisonantes, te metes sin ningún reparo en el erotismo, seguro lo cuidaste mucho como toda tu escritura, pero ¿cómo es para ti publicar en este momento un libro así, pues muy transgresor, con una expresión pues muy libre, pero pues alguna reacción a lo mejor habría, no sé, tú creo que te cancelarán en tus redes sociales, no sé, ¿cómo te lanzas? Decía un amigo, no te preocupes, después de todo nadie lee. ¿Quieres que amplíe? Gracias. No. Pues yo vi que a todos los que apresaron los sacaron de la cárcel después de, como a Nabokov, ¿no? O a Charles Baudelaire, o a muchos otros poetas. O sea, el prestigio era de estar en la cárcel. Y entonces dije, bueno, pues puedo estar ahí, ¿no? estaría padre. Y sí, ¿no? O sea, las redes sociales actualmente, ¿no? Todo asuntos de hate y todo, y en general, yo creo que mis poemas no van en ningún momento contra la cuestión de género, inclusive van en contra de mi género, como el que mencionabas, que no sé si vayamos a dar tiempo de ver, pero tú y yo sabemos cuál es. Pero entonces, pues va de aquí para allá, ¿no? O sea, hay los hermanos Usher, la hermana y el hermano Usher, pues son hermanos y viven solos, ¿no? Entonces, pues terminaron relacionándose, ¿no? Las hijas de Lot, pues terminaron relacionándose con el papá, porque si no, no iban a tener descendencia, ¿no? Está en la Biblia. Yo soy fiel lector de la Biblia, y entonces decía, pues cualquier cosa que me digan está en la Biblia, ¿no? Echen la culpa a ellos, ¿no? A esos autores, a Dios. A Dios que les vaya bien. Y iba a decir otro chiste, pues es un libro que está escrito para los jóvenes. Entonces, pues los jóvenes somos así muy transgresores, muy chabacanos, ¿no? No nos importa nada. Y entonces, pues bueno, yo dije, pero, y sin embargo, a la hora de mandar el libro a dictaminar, como le llaman, o sea, ver si realmente es publicable o no es publicable, me hicieron algunas sugerencias. Entonces saqué algunos. O sea, alguno que otro, no todos, ni muchos, quizá uno. Lo saqué porque dije, ok, lo puedo sacar porque sí, me paso de manchado, ¿no? Entonces ya lo saqué, pero la razón que daba no era mucho para sacarlo. Pero siempre lo pensé como si debería o no estar en ese texto, y ese fue el punto para decir, ok, fuera, ¿no? Y me dijeron, y algunos otros, pero como no me dijeron cuál, ¿no? Pues entonces ya no pude yo checar cuál otro, ¿no? El del principio también podría estar fuera de lo correcto, ¿no? El primer poema, pero pues era un poema que a todos les gustaba. Entonces unas compañeras nuestras de la universidad dijeron, cuando los leímos, o lo leyó, ¿no? Algunas de ellas hablaban, no lo sacó, ¿no? Porque sería muy raro. Cuando lo leí, me pareció que era muy misógino, esa es la palabra, no usaban patriarcal ni otra cosa, no me acuerdo. Pero ahora que lo dijiste, no tiene nada de eso.
en realidad no tienen, ¿no?, para que salga el libro. Ninguno de los poemas es misógino ni patriarcal, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, pueden leerlo, pueden recomendarlo a sus amigos mayores de edad, eso sí, y a los que sean muy, ¿cómo les llaman? Los que son muy los precoces, y a los perversos también, ¿no? Perniciosos, decía hoy un amigo. Entonces, bueno, pues así. Yo creo que con eso podemos terminar. No sé cuánto tenemos de tiempo. 5 Muchas gracias a ti, Adriana Azucena Rodríguez. Aplauda porque ya terminó su. Según yo vengo vestido así como de rockero, ¿no? O algo parecido así. Yo sabía. Como de Kid. Algunos me lo sé de memoria, pero lo digo con el libro abierto para que es una feria de libros y sepan todos que lo editado, que hubo alguien, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Mantis Editores, quien dijo, estos son poemas para publicarlos, ¿no? Que les agradezco mucho. Ya me lo dejan. Y el primero, esto que comentaba, se llama Negra. 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 Negra sudas y eres una noche constelada. Negra antillosa, cimarronas mi sangre. Negra, mulatas la madrugada. Negro mirísima, te apapayas y te gogolas en mi carne. Negra lumbre, sabroseas mi cuerpo. Negra, colonéame. Negra, cucurumbea. Negra, agólpate. Negra, desmenúzame. Negra, isla mi voz con tu saliva. Negra, bahíate en mí. Ay, negra, ondina tus caribes, guaguaquéame de tus ganas. Negra, negrosa, temponéame, montúrame. Yo estoy en el olor negro de tu tumbao, negra mía, ona lúdica, ornitorríncate. Ay, sí, negra, alúzame. Ay, ay, negreza. Ay, negritud total. No nos da tiempo de mucho, pero respondiendo un poquito al asunto o mostrando un asunto de la cuestión narrativa o de poema en prosa, hice este poema, le puse un cierto ritmo, más que una melodía con una música, un cierto ritmo, pero luego tenía unos versos con música y en algún burdel poético, no de los que ustedes conocen, sino poético, dije, pues lo puedo unir, lo puedo decir así, ¿no? Es muy cabaretoso, digamos, ¿no? Entonces a mí me sorprendió la reacción del público, porque se fue. Entonces, esto que voy a decirles no viene en el libro, pero ustedes, cuando lo puedan leer en algún otro momento, se lo pueden imaginar, ¿no?
Dice, oye la tormenta, el murmullo de ella, oye la tormenta, el murmullo de ella, óyela ahí adentro. ¿La oyes? Óyela ahí adentro. ¿La oyes? Hagamos que los demonios se sorprendan. Hagamos que los demonios se sorprendan. Tómala, me enamoré. Beso. Un beso atarantado, un beso ansioso, un beso descendente, un beso álgido, un beso de centella, un beso cavernícola, un beso oscuro dentro del oscuro, un beso que ilumina dentro del beso, un beso desbordado y un beso que borda la locura, un beso para la madrugada, un beso para la madrugada. Oye la tormenta, el murmullo de ella, oye la tormenta, el murmullo de ella, óyela ahí adentro. ¿La oyes? Óyela ahí adentro. ¿La oyes? Hagamos que los demonios se sorprendan. Hagamos que los demonios se sorprendan. Tómala, me enamoré. Beso. Un beso voladamente dado. Un beso de solemne insolencia. Un beso de carajos y recontras. Un beso relámpago y trueno. Un beso esquiva. Un beso trópico. Un beso sin lugar común. En el lugar más común. Oye la tormenta, el murmullo de ella. Oye la tormenta, el murmullo de ella. Óyela allá adentro. ¿La oyes? Óyela allá adentro. ¿La oyes? Hagamos que los demonios se sorprendan. Hagamos que los demonios se sorprendan. Tómala, me enamoré. Beso. Un beso de culpa sin arrepentimiento, un beso gota, un beso gato, un beso gaita, uno de esos besos de eros y oros, un beso sin tumba ni sosiego, un beso ciego, un beso sordo, un beso todo gusto y olfato, un beso que busca y busca, dentro de la boca solo encuentra naufragio, un beso que se ahoga en el beso, un beso para resucitar antes de morir, un beso de siempre la primera vez, un beso sencillo y atolondrado, un beso negro para ti. Oye la tormenta, el murmullo de ella, oye la tormenta, el murmullo de ella, óyela allá adentro. ¿La oyes? Óyela allá adentro. ¿La oyes? Hagamos que los demonios se sorprendan. Hagamos que los demonios se sorprendan. Tómala, me enamoré. Beso. Muchas gracias. Gracias a Adriana Pichena, muchas gracias a Beatriz Suárez, a Fabiola, muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro y espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que si se rieron no sean de mí. ¿Por qué no? Yo aprendí que el humor involuntario en mí era una cualidad. Gracias. Bueno, creo que hemos pasado una charla muy amena, muy divertida y la verdad es que le encontramos sabor a la poesía, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho su visita, la presencia de todos y todas ustedes. Les recordamos que los libros están a la venta, ¿sale? Entonces, si los quieren adquirir, están en la salida de la sala o en las editoriales en la parte superior de la Feria Universitaria del Libro. Una feria hecha por ustedes y para ustedes. Que tengan excelente tarde.